Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Bienvenidos a Santas Ñeras. El nombre Santas Ñeras es un homenaje a la resistencia, al espíritu indomable de aquellos que no se doblegan ante las etiquetas despectivas. Hasta la victoria ñera es nuestro lema, un grito de orgullo que resuena en cada esquina de este mundo. Paco Dorado y Estela Telles te llevarán de la mano en un viaje a través de las historias y las voces, desde las anécdotas más entrañables hasta los desafíos que enfrentan. Santas Ñeras está aquí para explorar, comprender y celebrar la vida. Así que prepárate para sumergirte en una experiencia auténtica y emocionante. Este no es solo un podcast, es un tributo a la resiliencia y la verdadera esencia ñera. Bienvenidos a Santas Ñeras, por Conexión Dispersa. Bueno, pues muy buenas tardes, miñeritos. Bienvenidos a este episodio ya número 75 de Santas Ñeras. Hoy tenemos un gran invitado que ya nos había acompañado, pero siempre es un lujo que esté aquí con nosotros. Ahorita lo van a escuchar, pero antes de que otra cosa pase, Paquito Dorado, ¿qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí estamos contentos también y pues con mucho amor porque el próximo domingo es el cumpleaños de María Antonieta Rivas Mercado, que es mi santa patrona, y pues bueno, pues quisimos hacer un programa especial sobre María Antonieta, porque de pronto creo que pues la historia no le ha hecho justicia a muchas mujeres, entre ellas María Antonieta Rivas Mercado, y pues bueno, ¿quién mejor que Francisco Ibarlucea para que nos platique pues muchas cosas de María Antonieta? Y pues bueno, vamos, ¿no?, de lleno. ¿Por qué no te presentas nuevamente, tocayo? Pues qué tal, buenas tardes, Paco, Estela, pues muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Ibarlucea y bueno, soy cronista y trabajo en la Casa Rivas Mercado. No, empieza por favor. Ok. Sí, bueno, sí, bueno, quisimos hacer este programa sobre María Antonieta. Como lo decía, ¿no? Creo que no se ha hecho justicia histórica para muchas mujeres, entre ellas María Antonieta. ¿Por qué no empezamos hablando de María Antonieta, pues de sus inicios? Nace aquí en la Ciudad de México el 28 de abril de 1900, con el siglo ella nace, y pues viene de una familia muy importante, muy prolífica en las artes, y pues en la vida cultural y política de México, ¿no? Así es, bueno, Antonio Rivas Mercado, el padre, pues fue pues quizás el mejor arquitecto que tuvo México y el mundo en el siglo XIX. Él estudia en la Escuela de Bellas Artes de París desde muy pequeño. Como pues tenía puras hermanas, deciden que su educación para las mentalidades de la época decían va a ser muy femenina la educación de Antonio. Lo mandan a Europa. Lo mandan a estudiar a Liverpool cuando él tenía 11 años, lo mandan en 1864. Ahí estas crónicas nos dicen muerto de miedo ahí con sus bermudas a los 11 años, pues ¿qué hago yo solo en Europa? Me mandan para allá y bueno, ciertamente emocionado, pero dejaba a su familia, no había viajado tanto. Ve como pues de unos buques ahí en el puerto de Veracruz comienzan a descender unas carrozas muy elegantes, rococó, estas carrozas que pertenecían a Maximiliano de Habsburgo. Lo que llega Maximiliano, Antonio se va a Europa a hacer pues toda su vida estudiantil, desde parte de la primaria, el equivalente a secundaria, prepa, y estudia finalmente en París. Está en un inicio en Burdeos, con una familia que le da alojamiento a Antonio, y pues ahí vive alejado de la realidad mexicana durante 17 años.
llega en un momento pues muy interesante a Europa, cuando se gesta pues este estilo artístico, el Jugendstil, el modernismo, el Art Nouveau. Y bueno, pues estas fastuosidades llegan en plena Belle Époque a Europa, y bueno, pues se va desarrollando su vida a lo largo de esta ala de los amigos, de la familia en Europa. Y bueno, finalmente estudia en la Escuela de Bellas Artes de París, después está en la Sorbona, y bueno, pues adquiere una gran notoriedad, Antonio Rivas Mercado. La familia de Antonio, pues como bien dices, era pues de mucha alcurnia. Se dice pues que la fortuna de los Rivas Mercado, pese a lo que dijera la familia Mier y Pesado, que eran pues dueños de Tacubaya hace 150 años, esta familia decía que no había forma de que una empresa mexicana o un negocio mexicano durara más de 100 años. Que siguen detentando el poder inmobiliario esta familia, ¿no?, en el centro histórico y acá en el resto de la Ciudad de México. La fortuna de la familia de Antonio Rivas Mercado pues viene desde el siglo XVI, desde los 80s del siglo XVI. Recordemos que pues desde Filipinas llegaba esta embarcación, el galeón de Manila, llegaba a Acapulco, traía todas estas mercancías hacia... venían de Japón, de Filipinas, de China, todas estas mercancías venían al mercado más importante del mundo en aquel entonces, que estaba aquí en el Zócalo, el mercado del Parián. Ahí pues se conseguían borceguíes napolitanos, ropa genovesa, especias de Medio Oriente y del norte de África, productos agrícolas de Sudamérica. Buena parte de esa mercancía iba de Acapulco a Nayarit, de donde eran originarios los Rivas Mercado. Eran capitanes del puerto de San Blas en Nayarit, los antecesores de Antonio Rivas Mercado. Entonces pues hacen una fortuna grandísima, ¿no?, siendo comerciantes. Toda esa mercancía luego llegaría acá a la Ciudad de México, al mercado del Parián, luego a Puebla, a Veracruz y a Cádiz, España. Entonces, pues, ¿qué nos iban a decir a nosotros los chilangos y los mexicanos, si desde el siglo XVI estábamos comunicados con el resto del mundo? ¿Qué nos iban a decir de los tratados de libre comercio, de la globalización? Pues ya estábamos conectados con el resto del planeta. Entonces, pues tratemos de imaginar pues cómo movían toda esta mercancía los Rivas Mercado, ahí en Tepic, de donde eran originarios. Toda esta mercancía iría a Jalisco, al actual estado de Michoacán, acá a la Ciudad de México, y luego pues también se exportaba a Europa, al norte de África, toda esta mercancía que recibían desde otras latitudes los Rivas Mercado, que durante el siglo XIX, durante este periodo de invasiones de los gringos, de los franceses, fueron mensajeros los Rivas Mercado. Entonces hacen también una gran fortuna con ello, y posteriormente pues alcanzan gran notoriedad como políticos, llegan a la gubernatura del estado de Nayarit. Y bueno, es en ese momento que pues el padre de Antonio es cuando decide mandar a nuestro personaje a Europa, y lo manda pues a las mejores escuelas. Y él pues llega con todo este espíritu de la bella época, con este espíritu del Art Nouveau, con toda esta elegancia. En esa época se da como una ruptura muy interesante en la arquitectura, todo el formalismo que había existido con el neoclásico. La vuelta otra vez al Renacimiento, a los griegos, a los romanos. Ahora había pues cierto cosmopolitismo, ¿no? Europa se abría al mundo, el occidente se iba hacia el lejano oriente, se iba a influenciar por la India, por el norte de África, sobre todo con la arquitectura del Islam, con la arquitectura de Japón, de China, etcétera. Entonces, todas estas fastuosidades que tenían que ver con la cultura occidental se van dejando para dar paso a esta nueva modernidad. Ya vemos Gauguin, ¿no?, que se va al Pacífico Norte, a Tahití. Todos estos exotismos tan interesantes para los europeos que iban descubriendo el mundo. Fue con una segunda exploración del mundo desde el siglo XV, de que los europeos no se siguen viendo el ombligo, y dicen, oye, pues vamos a ver qué hay con el mundo.
empiezan a explorarlo y a empapar estas influencias cosmopolitas hacia las arquitecturas europeas. Entonces así es como surge esta parte del Art Nouveau y se hacen estas construcciones, había mucho dinero, había paz, se da pues toda esta expansión de los nacionalismos europeos en Italia, en Alemania. Se vuelven muy orgullosos de sus orígenes, que esto pues a la postre pues culminaría por acabar con esta bella época, culminaría con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces en todo este espíritu está inmerso Antonio Rivas Mercado, con toda esta estética de Horta, de todos estos grandes maestros que en Bélgica, en Inglaterra, se empapa mucho toda esta tendencia estilística, artística y luego arquitectónica. Antonio pues se empapa de todo ello y pasa a ser pues uno de los artífices del Art Nouveau en Europa. Tiene pues gran éxito Antonio Rivas Mercado, pero decide que ya había que regresar a México, le entra un poco ya la nostalgia y bueno, llega a México en 1881. Tenía 7 años de haber sido fundada la colonia Bellavista, la colonia Guerrero, que justamente en estos días cumple 150 años de que Rafael Martínez de la Torre, que era el propietario de todos estos terrenos, que hoy son la Tabacalera y la Guerrero, funda a la Bellavista, ¿no? Que le nombra así porque todo esto era, ya lo hemos platicado en la vez anterior, que era el barrio de Cuepopan, una de las 4 jurisdicciones mexicas. Cuepopan pues significa camino de varas y bueno, pues estamos transmitiendo aquí desde La Canica y esta fue la tercera hacienda más importante de producción de pulque en los alrededores de la ciudad durante el virreinato, por ejemplo, ¿no? Pero desde hace 700 años todos estos terrenos de Cuepopan, que es lo que significa camino de varas, desde la etapa precuautémica se plantaban magueyes, ¿no? Para la obtención de pulque. Entonces, del siglo XVI al XIX, todo el virreinato, todo esto fue la pradera de la Horca y los prados de San Fernando. Se siguió plantando maguey para la obtención de pulque. Fue la tercera hacienda más importante después de la de Lorenzo Tezonco, donde está el Panteón, allá en Iztapalapa. La segunda fue la de Goicoechea, ahí en Altavista, que todavía se conserva el casco de la hacienda, que es el restaurante San Angelín, y todo así hacia abajo, hacia la zona de Miguel Ángel de Quevedo, de Avenida Universidad, todo así, esa pendientita, que nos hablaba mucho la marquesa Calderón de la Barca. A esta hacienda iba mucho Antonio López de Santana, ¿no? Nos relata pues de toda esta zona pulquera. Y la tercera pues era esta, Cuepopan, ¿no? Que hacia el norte pues estaba una zona boscosa, Nonoalco, Tlatelolco, que hoy es la calle Flores Magón, aquí hacia el poniente Rosales y Guerrero, aquí hacia el surponiente, aquí cerquita Bucareli y Reforma, y hacia el oriente San Juan de Letrán, Lázaro Cárdenas. Entonces estos eran los terrenos, que era bellísima esta zona, nos lo relatan los cronistas de la época, pegadito a los pantanos de la Alameda, el barrio de Moyotla. Moyotla significa mosquito, ahí es donde hacían pues como una especie de granjas, por hablarlo en términos modernos, donde pues se cultivaba huevecillos de mosquito, ¿no? El ahuautle, ¿no? Este manjar que los mexicas aquí cultivaban. Entonces estas zonas pues son muy, muy pantanosas. Por lo mismo pues siempre hablamos, ¿no? Que la Ciudad de México y obviamente todos estos terrenos donde crecieron los Rivas Mercado, pues cada 100, 115 años una gran epidemia, cada 30, 35 un gran terremoto. Pues el 9 de junio de 1911, también aquí cerquitita, 2 calles donde estamos, baja del tren Francisco y Madero, proveniente de Coahuila, para entrar triunfal al Zócalo. Baja del tren y ve destruida la naciente colonia de los arquitectos, la primera colonia de la ciudad, que está acá enfrente, la San Rafael. Y la estación de tren era aquí lo que es el Monumento a la Madre, Insurgente Reforma Sullivan. Baja del tren,
ve completamente destruida la colonia de los Arquitectos, sigue avanzando, los monumentos laterales de Paso de la Reforma caídos. Pues Madero pues ahí va triunfal para entrar al Zócalo y pues aterrado, pues ¿qué pasó aquí? No, pues 2 horas antes un terremoto de 7.8 Richter había acabado con toda esta zona de la ciudad, más de 400 muertos. Y bueno, pues él siguió hacia Bucareli, donde pues ahí la gente lo vitoreaba que iba a entrar al Zócalo. Y entre ese grupo de personas que estaban ahí esperando al presidente Madero, estaban Antonieta y Antonio Rivas Mercado, que se quedan pues muy sorprendidos, porque en la comitiva del presidente Madero pues venía un personaje que había cenado en la casa Rivas Mercado 3 años antes y donde conoció este personaje Antonieta. Este personaje era Albert Blair, que era un hombre de origen británico, había nacido en Boston, ahí en Boston estudiando ingeniería en la universidad, se topa con los hermanos de Francisco y Madero. Entonces, por eso es que viene a luchar a la revolución, Albert Blair. Entonces, pues se quedan así bien sorprendidos. Antonieta, ¿pero qué hace este cuate? No, pues si hace poco estuvo ahí en la casa, que él se queda impresionadísimo. Conoce a Antonieta en 1908 en esa cena, en abril del 8, y dice, pues ¿cómo es posible? Esta niña de 8 años sabe de geopolítica, de música, de arte, habla 4 idiomas. Se queda alucinado y desde ahí se queda pues muy impactado con Antonieta, y 10 años después se casa con ella. Se casa aquí en San Cosme, San Damián, también aquí cerquita, y el banquete de bodas pues fue ahí donde se conocieron, en el salón principal de la casa Rivas Mercado, aquí en Héroes 45. Y bueno, a la recepción de la boda pues llegó muy poca gente, llegaron pues quizá 15 personas. Y bueno, pues ¿por qué llegó tan poca gente, no? Si la Toñeta pues era toda una socialité, todo el mundo la quería, era muy famosa. A sus 18 años se casa, muy joven, 10 años después de que conociera a Albert Blair. Bueno, pues los que llegaron, las 10, 15 personas que llegaron con un permiso especial del Departamento del Distrito Federal y llegaron con cubrebocas. Entonces, bueno, no es la primera vez que nos encierran en casa. La influenza española para ese momento se había llevado pues la vida de más de 30,000 chilangos, de los 920,000 con la influenza, que duró de 1918 todavía hasta casi 1922, fue devastadora. Quien conozca la casa Rivas Mercado, aquí en Héroes 45, si no la conocen los invitamos, vengan sábados y domingos, métanse a nuestra página y hagan su reservación. Los recovecos que tiene la casa, pues es un lugar muy cómodo para pasar una pandemia. De hecho, en la parte superior, en la zona de enfermería, 5 miembros de la familia enfermaron, entre ellos Antonieta, uno de los sirvientes. Entonces ahí en ese salón de costura, donde Antonieta escribe el primer manifiesto feminista del continente americano, casi un día como hoy, pero de 1927, el 27 de abril, manda junto con Catalina Altamirano, que era la vecina, que vive aquí en la calle de Héroes en el 48, la casa de Joaquín Casasus, que es una casa enorme, ¿no? La casa más grande de la ciudad, que llegaba de Violeta hasta Mina, que de ahí en Violeta pues nadie se pierde. De las cosas simpáticas que hizo Miguel Ángel Mancera en su periodo de gobierno fue mandar pintar las portadas, fachadas y entradas de esa calle de color lila, violeta y morado. Por eso está ahí todavía de Violeta hasta Mina, 1 hectárea de terreno, 10,000 metros cuadrados. Fue hecha por Silvio Contri, este arquitecto que hizo el High Life, que hizo las oficinas de Excelsior en Reforma, las primeras, no el extraordinariamente espantoso edificio que está ahí en Bucareli. Y bueno, pues hizo pues la casa de este personaje, que fue la primera en contar con energía eléctrica. En los terremotos de hace 39 años, pues a la casa no le hizo ni cosquillas el 19 y 20 de septiembre del 85. Pero Ramón Aguirre, regente de la ciudad, dijo, no, pues hay que demolerla y vamos a hacer una unidad habitacional y vamos a hacer un centro de salud. Y así destruye pues la casa, una de las casas más bellas de la ciudad, la más grande, la primera que contó con energía eléctrica. Siempre les recomendamos el blog Grandes Casas de México,
que es un compendio de más de 100 casas construidas de los 80 del 19 a los 30 del siglo pasado. Y ahí se puede ver el esplendor de la casa de Joaquín Casasus, que pues, era el vecino muy amigo de Antonio Rivas Mercado, diplomático, había estado en Londres, en Bruselas, en Praga. Regresa en 1878 a la Ciudad de México, construye esa enorme mansión, que es la segunda más antigua ahí de la colonia Guerrero, y él pues era propietario de pues casi el 60% de líneas de ferrocarril en la República Mexicana, un hombre muy rico, pero que cuando estalla la revolución pues decide, pues como mucha gente pudiente de la ciudad y del país, huye de México, se va a Europa. Eso sí, le encarga el jacalito Antonio Rivas Mercado, y en 1912, en enero, el ejército de Lucio Blanco ocupa la casa de Joaquín Casasus. Entonces todo lo que era madera, libreros, armarios, mesas, sillas, puertas, todo se va a la hoguera. Tanto Fabián Bradou y Catherine Blair en sus textos pues nos dicen que los sirvientes, las mujeres, los habitantes de la casa Rivas Mercado desde el sótano pues veían la hoguera que se iba formando con los muebles y decían, pues a ver en qué momento voltean para acá. Y bueno, ese momento fue 2 meses después, en marzo de 1912, se entrevistan con Antonio, el general Lucio Blanco y sus oficiales. Lo único que querían era que Antonio pues les diera oportunidad, que desfilaran por la parte frontal de la casa, por el jardín que ahorita se está reconstruyendo también, y para hacer sus ejercicios militares. Entonces, sí, claro, pues hágalo. Y ya cuando hacía estos ejercicios, igual las mujeres, los sirvientes, todos iban al sótano, y ya nada más cuando veían que las polainas se alejaban de la casa Rivas Mercado, se incorporaban nuevamente a sus actividades. Entonces esta es parte pues Catalina Altamirano era la esposa de Joaquín Casasus, era una de las mejores amigas de Antonieta Rivas Mercado, y tenían pues como un pasquín con una revista ahí en la colonia Guerrero, en la cual pues incitaban a las mujeres a trabajar, a estudiar, a emanciparse del varón, a que tuvieran derechos, a que votaran, a que pues fueran más conscientes acerca de la política, lo que estaba pasando en el país. Esto lo escribe un poco antes de que la corran de la casa Antonieta, ahí en el salón de costura. Hace este ensayo junto con Catalina Altamirano, lo mandan al periódico El Universal. Es un ensayo que se llama La situación de la mujer mexicana después de la revolución, que esto causa pues un incendio social y que pues muchos consideran como el primer manifiesto feminista en el continente americano. Lo mandan al Universal en abril de 1927. Entonces pues esto es pues todo lo que se va gestando. Antonieta pues obviamente en estas tertulias, estas veladas que se daban en el salón donde conoce a Albert Blair, pues conoció pues a políticos, intelectuales, filósofos, gente de cultura, y pues con todo esto que iba abrevando la pequeña Antonieta desde los 6, 7 años, pues le hace crearse una conciencia política, social, una sabiduría tremenda, un acercamiento a la ciencia, a las artes, a la cultura, que todo esto pues lo veremos plasmado ya en sus años ya no tan mozos. Bueno, vamos a una canción y regresamos porque estamos embelesados, pero vamos con una canción. ¿Ya la tienes, Paquita? ¿Ya la tienes? Sobre las olas de Juventino Rosas, que es la música con la que crece Antonieta. Vamos, perfecto.
Bueno, pues estamos de vuelta después de escuchar sobre las olas y obviamente la figura de Antonieta Rivas Mercado es una figura que pesa mucho hoy en día para el feminismo, ¿no? ¿Cómo lo vivenció ella esta lucha, ¿no? Pues con todas las cosas en contra. A tu manera de ver las cosas, Francisco, ¿cómo fue esta vivencia de Antonieta Rivas Mercado? Bueno, pues digamos, fue una experiencia un poco agria, ¿no? Fue una mujer que destacó en el pensamiento liberal de la época y pues fue pues muy atacada y sobre todo viniendo de la clase pudiente, ¿no? Claro. Siempre decían, bueno, pues sí fue una revolucionaria de izquierda, Antonieta Rivas Mercado, así como revolucionaria de derechas fue Alicia, que estuvo muy cercana a la fundación del Partido Acción Nacional, al Yunque, aquí pues precisamente en la casa de Reforma 150, que es donde vivió Alicia con José Gargollo, el hombre más rico de la ciudad en aquel entonces. Pues veían con mucha desaprobación lo que está ocurriendo con Antonieta. Toda la familia se le echó encima, buena parte de los recursos de la familia Rivas Mercado quedan a cargo de Antonieta. Entonces pues fue un ataque todo el tiempo sistemático de la clase a la cual pertenecía, pero bueno, pues ella apoyaba todas estas causas, el mundo estaba cambiando. Ella, pues, como una mujer de avanzada, tenía estas lecturas, estos acercamientos a lo que está ocurriendo, pues, en Rusia, lo que está sucediendo con la Primera Guerra Mundial, lo que está sucediendo en México con la Revolución. Entonces ella estaba, pues, muy en esta sintonía, pero, digamos, las clases menos favorecidas, pues, tampoco la veían como líder. La veían pues como una burguesa metida a revolucionaria, como bueno, no tiene conciencia de clase esta mujer, pero bueno, pues está padre, ¿no? Y su clase social pues tenía un problema muy grave. Sin embargo, pues ella siguió apoyando todas estas causas, siguió pues invirtiendo el dinero, la fortuna familiar en apoyar estas causas y también que bueno, es el lugar común, ¿no? Que se dice que fue una gran mecenas y que apoyó a la intelectualidad y a Carlos Chávez, a Gilberto Owen, José y Saturnino Gorostiza, etcétera, Torres Bodet, pero realmente fue una mujer extraordinariamente preparada. Cuando a los 9 años va con el padre a París, ella y Alicia, se quedan a cargo del grupo escultórico de la Columna de la Independencia, que se funde una parte en París y otra en Florencia. Pues bueno, en ese momento toma unas clases en el Ballet Nacional de París y el director le dice a Antonio, por favor, maestro, no, ¿cómo que están de vacaciones? Quédense a vivir. Oye, espérate, pues estoy con muchos proyectos en México, con el presidente Díaz, etcétera. Bueno, pues déjenos a su hija. Va a ser una prima bailarina, va a ser una muy destacada bailarina, déjela, pues que se quede aquí a vivir con la familia con la que usted se alojó cuando fue estudiante aquí en la Sorbona. Claro, Antonio pues no iba a dejar a Antonieta de 9 años en París, pero esto es nada más una probadita de todo lo que experimentó. Fue una gran dramaturga. En aquel año del 27 pues parecía que había sucedido todo en México y en el mundo, no nada más este manifiesto de Antonieta, que fue sumamente importante. Terminaba pues uno de los peores negocios en la historia de la Ciudad de México, que fue el hipódromo del Jockey Club de Miravalle. En 20 años únicamente 3 carreras de caballos se habían dado ocasión, por lo que en el óvalo lo que corrían eran carreras de bólidos. Entonces, terminando la concesión, en aquel año de 1927, debían de construir un parque de por lo menos 100,000 metros cuadrados. Lo hacen de 200,000, lo llaman General San Martín a este parque. En la parte sur del parque hacen un foro
un foro teatral con capacidad para 7,000 personas, viendo de tipo Art Deco, fabuloso, viendo pues cómo se veía pues todo este desarrollo de las artes en la ciudad, del arte y de la cultura en la Ciudad de México, pero sobre todo porque una mujer estaba revolucionando el teatro. Abarrotaban este foro cada noche a las 8, las 7,000 localidades se agotaban para ver las obras de teatro de Antonieta Rivas Mercado, que se había vuelto una celebrite. Pues revolucionó el teatro mexicano, que lo que teníamos pues era todavía resquicios de Sor Juana, así muy respetable, resquicios de Ruiz de Alarcón, de autores del virreinato, ¿no? de la época del virreinato, por lo que había que crear toda esta revolución. Ella pues montada a caballo de Hacienda con estos grandes intelectuales. Estando en París, ella conoció a Jean Cocteau, estuvo pues con los grandes maestros de la dramaturgia en Europa. Aquí, bueno, pues con Novo, con Villaurrutia, ese otra vez en abril de 1927, en el Café Tacuba, pues se habían dado cita para que se acaba de ella patrocinar la editorial Contemporáneos, que iba a editar a estos nobles poetas que les acabo de mencionar, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, José y Saturnino Gorostiza, Torres Bodet, etcétera. Salvador Novo, claro está, Jorge Cuesta. Y bueno, pues nuestros antepasados que a la menor provocación recitaban a Amado Nervo, a Gutiérrez Nájera, pues decían, ¿quién son esta bola de payasos? ¿Quién es Gorostiza? ¿Quién es Villaurrutia? ¿Quién es Novo? ¿Quién es este payaso de Torres Bodet? ¿Porque quién? Pues el segundo director de la UNESCO y uno de los mejores ministros de educación que usted vio en la historia del país. Pues empiezan a volar tarros, sillas, mesas, les pone una corretiza hasta Mesones 42, que es donde tenía sus oficinas el Teatro Ulises, con Novo y Villaurrutia. Que las obras de teatro de Antonieta pues son divertidísimas. Tiene una obra que habla en sorna del asesinato de Álvaro Obregón, endiosa a los asesinos, a los religiosos. Desde un punto de vista muy crítico habla de la guerra cristera, le avienta todo a Plutarco Elías Calles, a Obregón. Entonces, bueno, por causa de todo ello, pues tiene muchos problemas la gente que colabora con Antonieta Rivas Mercado, que no pueden pues ya seguir en la universidad, ya no pueden seguir en el teatro universitario, los vetan, pero ahí seguían. Azuela lo vetan en el Teatro Hidalgo por presentar una de las obras de Antonieta Rivas Mercado. Ella pues tiene un gran acercamiento con Clementina Otero. Ahorita que está hablando Jorge Cuesta, pues resulta que Jorge Cuesta se queda con la segunda mujer de Diego Rivera, ¿no? Con Guadalupe Marín, que era modelo de los grandes artistas de la época y que también fue una magnífica artista. Guadalupe Marín es muy conocido, pues que cuando empieza a suceder todo esto en 1927 también, cuando regresa, les digo que pasaba todo, regresa Diego Rivera para cumplir los 10 años, celebrar los 10 años de la revolución en Rusia, pues se va, deja encargado el changarro y la mujer, y pues Jorge Cuesta empieza a hacer de las suyas y se queda con Guadalupe Marín. Entonces, Salvador Novo empieza a hacer una crítica muy terrible contra Diego Rivera. 3 años antes comienza los murales no solo los de la CEP, en distintos recintos. Vasconcelos lo contrata para plasmar la historia de México y el mundo, para evangelizar al pueblo de esta manera. Un pueblo que en aquel 1921 más del 75-80% eran analfabetos. Entonces, para plasmar en los murales de Palacio Nacional, de la Secretaría de Educación Pública, todas estas escenas de guerras, de la historia de México y el mundo,
pues empieza Salvador Novo, pues sí, pero ¿qué hace este hombre aleccionándonos sobre los valores del pueblo, la revolución, el marxismo? Acoge a Trotsky aquí con apoyo de Lázaro Cárdenas. Bueno, empieza pues a atacarlo a Diego Rivera. Y dice, pues si es alguien muy cercano a Rockefeller, es muy cercano al capital, a los banqueros, y toda su obra la está adquiriendo la gente más rica de Estados Unidos. Entonces, ¿quién se está creyendo con este fundamentalismo neoindigenista? Y bueno, le empiezan a atacar ahí. Diego Rivera, pues furioso. Y aparte de todo ello, regresa, se queda sin Guadalupe Marín, y Novo le escribe la famosa Diegada, ¿no? Que es un ataque a la masculinidad de Diego Rivera, de que pues no supiste defender ni a tu mujer y eres un cornudo, y bueno, lo pone. Entonces Diego Rivera pues se enfurece. Les podía invitar que fueran a ver los murales de la SEP, pero sigue en mantenimiento, desafortunadamente, pero en cuanto lo reabran, vayan a la SEP, conozcan estos murales magníficos de Diego. Son 10,000 metros cuadrados de murales, es algo fantástico. Están los patios del trabajo, el patio de las fiestas, y en el tercer nivel pues se encuentra uno de los paneles que se llama La que quiera comer. La que quiera comer, que trabaje. Entonces, en esta composición está una Guadalupe Marín vestida de rojo, furiosa, representando al pueblo, que le está pasando una escoba a una mujer que trae un peinado de tipo garzón, muy art déco, muy elegante, vestida de Chanel, con joyas. En en el extremo derecho de esta obra está pues uno de los contemporáneos, tanto dicen que pudiera estar ahí representado Novo como Villaurrutia, con sus orejas de burro, y detrás de este personaje que está ahí arrodillado, con sus orejas de burro, está un niño vestido como obrero, con su gorra de obrero, y le está dando un puntapiés en el trasero. Ese es el niño Diego Rivera, que le está dando este puntapié a Villaurrutia o a Novo, y lo que se le cae a Novo en el piso son ejemplares de poesías de los contemporáneos, arpas, todo lo que representa a este movimiento artístico. Y Guadalupe Marín le está pasando a esta mujer con peinado garzón, vestido Chanel, que no es otra más que Antonieta Rivas Mercado. Entonces, así como que se burlan de mí, pues ahí les va, aquí los plasmo, ¿no? Entonces ahí los grandes, bueno, también daría para otra visita, nada más los puros. Pero es muy interesante ver cómo México pues ha sido el foco de la cultura en muchos momentos de la historia, la cultura mundial, y que abreva la cultura de Occidente con las culturas mesoamericanas, las mezclan, las rescatan. Está pues Alfonso Reyes, Justo Sierra, en todo este ambiente es donde crece Antonieta Rivas Mercado, porque Alfonso Reyes, Justo Sierra, José María Velasco eran tutores de los niños Rivas Mercado. No es que fueran propiamente a la primaria, secundaria o prepa, pues si tenías estos personajes que iban a tu casa, pues ¿qué querías, no? Entonces, pues abrevan de todo ello los niños Rivas Mercado. Antonieta pues se vuelve una politóloga magnífica, muy cercana a la cultura, y con la cartera abierta, con la fortuna de los Rivas Mercado, que esto ocasiona pues una crisis terrible. En 1913, Antonieta pues es la segunda de los 6 hijos que tuvo Antonio Rivas Mercado, con Matilde Cristina Castellanos Haff. Matilde Cristina era de padre oaxaqueño, de madre alemana. Ella pues nunca se llevó bien con el oso, llamado el oso, según Fabián Bradou y Catherine Blair, que supuestamente estando en París no le llegaban como a buen estudiante latinoamericano las remesas a tiempo para seguir estudiando, aunque era pudiente, imagínense, no le llegaban, y siempre se ponía enfrente de la Sorbona
un gitano, iba ahí con un oso bailando todo el tiempo, con la pandereta, el oso Ramiro, y esa mañana pone un ring frente a la Sorbona y empieza a gritar: un Luis de oro, bueno no, dos Luises de oro, al que se suba al ring a luchar con Ramiro el oso. Pues Antonio Rivas Mercado, ni tardo ni perezoso, se quita el saco, se queda en mangas de camisa y le pega una paliza al plantígrado, dejándolo medio muerto. Supuestamente por eso le decían el oso, pero bueno, Antonio Rivas Mercado medía 2,5 metros y pesaba más de 160 kilos. Entonces, pues no era difícil llamarle de esa manera. Entonces, bueno, pues se casa con Matilde Cristina Castellanos Haab. La relación nunca fue buena. Tuvieron 6 hijos, pero la relación no fue muy buena. Qué bueno que no fue buena. Si no hubieran tenido 22 o quién sabe. Y dormían separados todo el tiempo. Llevaban una relación muy fría aquí en la casa de Héroes 45. Se les murieron 2 hijos nada más al nacer. Que por cierto, uno de los primeros hijos se llamó Antonio. Y esto pues ya lo dice mucho el maestro Jodorowsky: no le pongas los nombres de los muertos. O sea, así como no debes de repetir el nombre del padre, del abuelo a tu hijo, a tu hija, ni del hermano, ni del tío, ponle un nombre nuevo, no lo hagas cargar con esa historia. Pues Antonieta, le ponen Antonieta, no solo por Antonio Rivas Mercado, sino por el otro, por el hermano muerto. Entonces algo con lo que, bueno, esto ya luego lo hemos analizado, pero es con lo que carga Antonieta, ¿no? Con esta muerte de este niño. Y bueno, pues después, la primera Alicia, que nace en 1896, es la única que no nació aquí en Héroes 45. Luego hijo Antonio, luego vendría otra hija que fallece. Luego vendría Antonieta, que pues este domingo estaría cumpliendo 124 años, 28 de abril del 900. Luego Mario, 1904. Amelia, 1908, la pequeña, con la que se lleva mejor Antonieta. Entonces, 1913, resulta que Matilde Cristina, pues ya no está, se llevan 17 años de distancia Antonio con Matilde Cristina. Entonces, pues nunca iba a haber así una muy buena relación, por esta diferencia de edad tan tremenda. Y ella pues era una mujer muy ambiciosa y realmente pues no quería al oso. Decide, pues supuestamente que había cobrado una gran herencia en París. Se lleva a Alicia esta experiencia. No cuentan que en cuanto llegan a París estalla la Primera Guerra Mundial y quedan pues varadas en Europa varios años. En realidad iba detrás de uno de sus amantes, esta personaje, iba detrás de uno de estos amantes, que era la postre sobrino de Antonio Rivas Mercado. Entonces, por ahí de 1918 estalla la crisis, ya no sabe cómo esconder toda esta situación, sí, la guerra, etcétera, pero a ver, acá algo más está ocurriendo. ¿Qué negocios estás haciendo? Si hasta estás pidiendo dinero prestado a México, a tu hermano. Y bueno, pues le manda una carta a Antonio diciéndole pues que estaba muy enamorada de su sobrino, que se quedaba a vivir en Málaga con él. Ay, que por cierto, Alicia se había casado con el hombre más rico de la Ciudad de México en aquel entonces, con José Gargollo, que era 17 años mayor. Entonces como que van buscándole ahí la complicación, y con exactitud, que José Gargollo es el que compra la casa de los Rincón Gallardo y lo convierte en la Casa Gargollo en Reforma 150, lo que ahorita es el University Club of Mexico. Y bueno, pues entonces, pues obviamente esto causa un cisma terrible en la familia. Antonio pues queda devastado y sin embargo regresan a México, Matilde y Alicia. Regresan en 1919, tardan 6 meses en llegar de Veracruz a la Ciudad de México, porque las plazas están copadas por los villistas, por los carrancistas. Y bueno, finalmente llegan aquí a la casa de Héroes 45. Alicia pues entra tranquilamente a su casa y Alicia entra tranquilamente a su casa. Matilde, cuando quiere ingresar, ¿qué a dónde vas? Pues a mi casa con mi familia, ¿no? Pues regrésate a lo que es tu casa y tu familia, regrésate a Europa.
y porque esta no es ni tu casa ni tu familia. Y sin embargo, Antonio le pagó una pensión en el Hotel Imperial, aquí en Paseo de la Reforma, todavía hasta tiempo antes de fallecer, pero esto termina con la situación familiar. Ya les decía que tenía una fortuna muy grande Antonio. Entonces, pues todo esto se va dilapidando. En 1913, pues finalmente abandona la casa Alicia, se casa con Gargollo, se queda aquí en Reforma a vivir con Gargollo. Y bueno, pues Antonieta queda al frente de la familia. La hermana mayor se había casado, ella ya era pues el brazo derecho de Antonio. Pues sigue organizando la agenda a su padre, preparándole las maquetas, todo para llevárselo a la Academia de San Carlos, de la cual era director. Y bueno, pues pasa a ser como la madre de sus hermanos. Y pues hizo lo que pudo. Y esta fortuna de 400 años de los Rivas Mercado, en manos de Antonieta, pues duraron 13 o 14. Pero bueno, empieza a apoyar a esta pléyade de intelectuales. Y ya 14 años después, cuando fallece Antonio, el 3 de enero del 27, Alicia pues corre a los hermanos de la casa, a Amelia, a Antonieta y a Mario, por los malos manejos económicos. No saben cómo manejar la economía de esto. Tú pues casi pues vas a ser la mamá de toda esta bola de intelectuales y vas a apoyarlos y te estás acabando la fortuna. Los corre de la casa. Y bueno, pues Antonio, como buen arquitecto de México y el mundo, le pagaban pues en especie, ¿no? Le pagaban tarde, mal y nunca. Por ejemplo, la columna de la Independencia se la paga el gobierno de Porfirio Díaz con el templo y el ex convento de las Jerónimas, aquí de la parte sur de la antigua Ciudad de México, lo que hoy es la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ella hace un pequeño departamentito que nunca ocupa, y empieza a tapiar los intercolumnios del claustro mayor, del patio mayor, lo tapa toda esta zona del patio, y ahí abre lo que sería el primer cabaret para mujeres decentes de la Ciudad de México, el Cabaret Esmirna, que incluso fallecida Antonieta pues fue este nightclub de gran relevancia, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente los corren de la casa, casi después de muerto el padre, casi calientito, pues se largan de la casa. Y Antonieta dice, bueno, ok, pues la casa te pertenece, pero la albacea de esta gran fortuna y del líquido de esta fortuna, pues soy yo, la propietaria del menaje de la casa, de las cortinas, hasta de los candelabros, hasta de las velas, soy yo. Pues está bien. Tú eres la propietaria de la casa, pero yo soy la propietaria de la fortuna y de todo lo que hay dentro. Entonces contrata pues 10 camiones de mudanza y se lleva todos los muebles de la casa Rivas Mercado. En 1929, en plena campaña de Vasconcelos, Plutarco Elías Calles pues mandaba matones a los mítines. En uno de esos mítines, aquí precisamente en San Fernando, una bala perdida le toca a Antonieta. Cae una crisis nerviosa, se pone muy mal, se va de la ciudad, luego se va a Los Ángeles, termina en Nueva York. En aquel año del 29, con la recesión económica, los valores de los Rivas Mercado se pulverizan porque están en la bolsa de Nueva York. Entonces, bueno, ahí es una primera quiebra muy fuerte. Y bueno, se entera de este fraude tan enorme que le hacen a Vasconcelos. Pues según las cifras, pues el 0%, bueno, nadie votó por Vasconcelos, ni su mamá, fue un fraude escandalosísimo. Y ella, que le iba a apostar el resto de la fortuna para apoyar a Vasconcelos y ser pues la primera ministra de Asuntos de la Mujer en la historia del país, pues cae en una depresión terrible y se interna en San Lux, en Nueva York, en una clínica psiquiátrica. Tiempo después le habla a su hermana, oye, pues Antonieta, pues fíjate que tienes que regresarte, me están acusando de secuestro, que tengo aquí a tu hijo, a Donald, haz algo. Ya Mario, el hermano mayor, se había aliado con Albert para quitarle al hijo, a Donald. Y pues regrésate. Ay, por cierto, pues préstame los tibores, las cerámicas, los tapetes persas, el piano de cola, los gobelinos. Voy a tener una recepción en el Country Club de Churubusco. Dice, bueno, pues sí.
llévate lo que quieras, dile a don José que te abra la puerta del convento y saca lo que mejor te parezca. Cuando abrieron la puerta del convento, pues lo que encontraron fue el boquete por donde sacaron todos los muebles. Por eso es que la Casa Rivas Mercado pues está completamente vacía, estamos a punto de empezar a reamueblarla con copias de muebles, pero bueno, esto es una de las causas, ¿no? Y bueno, pues caen en esta crisis económica terrible los Rivas Mercado ya en ese 1929-30, que esto pues acarrearía pues todo este suceso tan trágico en la vida de Antonieta. Bueno, ¿qué les parece si vamos con otra canción y regresamos? ¿Ya tienes alguna, Francisco? ¿O ponemos la de Toña la Negra? Sí, Toña la Negra. Ponemos a Toña la Negra, y sin embargo te quiero. Vamos y regresamos. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise prestar atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar: te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te engaño alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te engaño alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Pues bueno, ya regresamos después de haber escuchado a Toña la Negra y pues la verdad estamos aquí embailezados, escuchando y pues transportándonos. La verdad es que pues como nos vas relatando la historia de María Antonieta, de todos los Rivas Mercado y pues bueno, toda la historia de la época, porque pues María Antonieta trastocó mucha historia, ¿no? O sea, esta a partir de, bueno, ella estuvo como involucrada, no sé, con Blair, ¿no? En lo que era Chapultepec Heights, ¿no? Heights. El Ángel de la Independencia, que pues es según pues
pues Bradú, sí se dice bien Bradú, Fabián, que es una, que pues bueno, una de las biografías que más me gusta. Bueno, hay dos de ella nada más, ¿no? Que es la de a la sombra del ángel, que la es, y la de Fabián. Y que según ahí hablan que es el ángel de la independencia o la Victoria Alada, está hecha a imagen y semejanza de María Antonieta Rivas Mercado, ¿no? Que a mí en algún momento, no sé dónde, escuché que pues a partir de ahí como que se inmortalizó María Antonieta Rivas Mercado como quien nos está cuidando a la Ciudad de México, ¿no? A todos los chilangos, todo su trabajo que hizo, tanto académico como artístico como cultural, lo debemos de aquilatar y conocer. Creo que hace falta que mucha gente la conozca. Ella nos está cuidando a partir de ahí, eso me gusta verlo, me gusta por algo. El ángel de la independencia para mí es una imagen que es determinante para mi vida, para mí. ¿Tú cómo ves este legado, bueno, que nos ha dejado María Antonieta en ese aspecto? Sí, bueno, estas dos biografías pues sí son las, digamos, autorizadas. La de Fabián Bradú, que fue la primera que se hizo. Obviamente la novela de Catherine Blair, que esta mujer se casa en segundas nupcias. Ella se ha casado en Cuba primero y luego en Los Ángeles conoce a Albert Blair, al hijo único de Antonieta. Y que la historia pues es terrible, ¿no? Un niño de 11 años abandonado en Burdeos, que durante todas las navidades le decían, pues tu mamá era una loca y tu mamá te abandonó y tu mamá no te quiso. Nunca le mencionaron lo del suicidio, hasta que ya poco a poco fue averiguando y fue pues impactante. Que la vida de este cuate pues también es apasionantísima. Él entra triunfal el día de Normandía, sin despeinarse, porque bueno, en cuanto muere Antonieta se lo llevan a Estados Unidos. Él, que era tan chilango, de repente con sus primos ahí del centro de Estados Unidos, en pleno bosque, se sintió pues muy agredido con este hecho, y para conseguir la nacionalidad gringa, que ya tenía la británica y la mexicana, se mete a West Point y se hace pues un gran militar, Donald Antonio Blair. Se casa con Catherine y estando en la UCLA, Catherine, alguna compañera en la universidad, le dice, oye, ¿sabes con quién te acabas de casar? Sí, pues Donald Antonio Blair. O sea, ¿sabes la mamá de este cuate qué es lo que hizo, qué no hizo? No, pues ni idea. Estuvo vinculada a Diego Rivera, a Gorostiza, bla, bla, bla. Ella empieza a averiguar y le tomó 20 años hacer la investigación para esta magnífica novela, que es, hay pocas novelas como este tipo en el mundo, 4 o 5. Gracias a esa novela se salvó la casa Rivas Mercado del deterioro después del terremoto del 85. Y bueno, pues se pone a investigar la vida con pasión de Antonieta Rivas Mercado y pues nos va llevando de la mano con este relato. Porfirio Díaz favorecía con los proyectos de ingeniería y de arquitectura a los europeos y a los estadounidenses. Antonio Rivas Mercado había perdido casi todos los proyectos, protestaba en la prensa, atacaba acremente a Porfirio, y en 1899 llega la convocatoria al concurso para hacer la Nike, la Victoria Alada. Obviamente se mete su proyecto de Antonio y pues ganan 2 arquitectos de Chicago. Entonces pues dice Antonio, como una obra tan nacionalista queda en manos de 2 gringos. Pues eran amigos, finalmente le cede el proyecto. 1906, el 2 de enero de 1902 se coloca la primera piedra, vienen ministros plenipotenciarios de todo el mundo, era un gran evento, y Antonio se inspira en la columna de la Victoria de Berlín, aunque realmente su primer proyecto era un hombre y una mujer rompiendo las cadenas de la esclavitud, que era muy complicado hacer ese programa escultórico. Le hace el homenaje a la de Berlín. 1906 comienza a destruirse la columna, empieza a caerse.
tanto que decía no nos dan oportunidad, nada más los gringos, nada más los europeos, y se le cae 4 años antes de la inauguración. Porfirio Díaz, pues no, que tú podías, no, que muy chingüengüenchón, y bueno, viene Roberto Gayol, Adamo Boari, Gonzalo Garita, traen 400 anacahuites, 400 pinos de Chapultepec, refuerzan la estructura, la anillan con acero, y ahí va. 1909 se van, como les platiqué, a París y a Florencia para hacer el grupo escultórico, La Paz, la Justicia, la Guerra, etcétera. El León, el de la Pax Porfiriana, ¿no? Todo esto lo funden allá. Cuando regresa de Italia, el escultor francés le dice a Antonio, por favor, que su hija mayor pose pues para la entrada de lo que será el mausoleo de la columna de la Independencia. Y bueno, así es como quedó inmortalizada la mayor, Alicia. Antonieta no pudo haber posado porque tenía 10 años. Es más, tenía 6 años. Tenía 2 años cuando empezó el proyecto. En el 9, que es cuando la quieren contratar en el Ballet de París, es cuando ella con la hermana pues estaban ahí viendo cómo iba la obra. Y quien posó para la Nike, para la Victoria Alada, se llamaba Petra Gómez. Era una costurera del barrio de la Indianilla, de la colonia Doctores, y es quien posó para la columna. 1925, cuando están de vacaciones los Rivas Mercado en Europa, se enteran que Plutarco Elías Calles quería cambiar los restos patrios de la catedral a la columna. Antonio, no, pero va a modificar la estructura, no puede hacer eso, es un terreno pantanoso. Por cualquiera le decía que no a don Plutarco. Finalmente lo modifican y por eso 32 años después, pues los parranderos que estaban en los alrededores de la columna el 27 de julio del 57, al verla pandear, pues gritan, ¡vuela! ¡Vuela, Angelito! Voló, pero para el piso. Bueno, que ese terremoto también causó daños en la Casa Rivas Mercado. Y en el 2017, pues casi nos quedamos sin columna. Fue tan grave el daño. Del 2018 al 2020 se reestructuró y bueno, pues ya tendremos columna de la Independencia para 3 o 4 terremotos más, ¿no? Pero sí es un icono, es algo fantástico lo que hace Antonio Rivas Mercado. Ahorita en la Casa Rivas Mercado, Bruno Neumann, que es uno de los patronos de la Fundación Conmemoraciones, él es director del Museo del Objeto, del Modo, ahí en Colima y Orizaba, en la Roma. Pues es anticuario, reuniéndose con algunos amigos, le dicen, oye, tenemos una pieza que no logramos vender desde hace más de 90 años, pues te la regalamos. Y esta pieza es la maqueta original en bronce, hecha por Enrique Alciati, el arquitecto, el escultor que hizo pues todos estos grupos artísticos, escultóricos de la columna, y apenas nos llegó a la Casa Rivas Mercado, entonces todavía ni vitrina le ponemos, pero está nuevamente en el despacho, ahí donde trabajaba. Ya hacía home office Antonio Rivas Mercado desde hace 100 años, trabajaba 3 días aquí en Casa Rivas Mercado, sus proyectos, más de 200, de los 80s del 19 hasta 1926, 27, y el resto pues como director de la Academia de San Carlos. Entonces, pues bueno, todo este rescate que hace Catherine Blair es importantísimo. Después el legado de Catherine quedó con su única hija, que esta hija no era de Donald, era una hija que tenía ella de otro matrimonio. Y Vivian, curiosamente, era psicóloga especializada en suicidio. Entonces aquí todavía hasta hace un par de meses daba talleres en la Casa Rivas Mercado, prevención de suicidio en jóvenes aquí de estas colonias. Y bueno, pues desafortunadamente Vivian falleció hace una semana, que nos dejó fríos porque, bueno, pues siempre nos donaba ejemplares de La Sombra del Ángel para venderlos, para tener fondos, ¿no? Del mantenimiento. Pero es una novela maravillosa. Siempre como historiador, pues les digo a la gente que la historia pues es de repente intragable. Para conocer un poco de la conquista del siglo XVI, etcétera, de Hernán Cortés, pues la conquista de México de Hugh Thomas, que está muy bien documentada, pero es una novela, está contada a forma de cuento, de novela, entonces es muy, muy ágil.
Obviamente, pues muchos la habrán leído, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Y para entender el México de finales del 19, de la Revolución, y el México contemporáneo, de los 30 a finales del siglo XX, pues La sombra del ángel, ¿no? Que es una novela magnífica, ¿no? Uno pensaría, pues habla de Antonieta, habla de Antonio, habla de los Rivas Mercado, de la guerra, pero habla de todo, porque estuvieron conectados con todo mundo los Rivas Mercado, ¿no? Entonces, pues sí, es su proyecto fundamental de Antonio, el Ángel de la Independencia, la Nike, la Victoria Alada. Y bueno, pues esta modificación tan grave que se le hace termina por casi destruir el monumento, ¿no? En 1925. Comentabas esto de... bueno, se casa a los 18 años Antonieta, ya les digo, pues la influenza había acabado con 30,000 chilangos para ese día de la boda. Para ese día habían muerto ese número de personas en esta ciudad de 920,000 habitantes, 10 veces menos que ahora. Y se le lleva a vivir al desierto de Coahuila, a San Pedro de las Colonias, a Parras. Si para Antonieta la Ciudad de México le parecía un establo, pues imagínense el desierto de Coahuila. Había violencia, le pegaba, le quemaba sus libros. Fueron los únicos años que vivieron bajo el mismo techo y bueno, pues violencia. Ella regresa acá y en ese momento es cuando se suicida o muere la hermana mayor de Antonio, que se había casado con Ignacio Torres Adalid, con el rey del pulque. Hay una casa que conocen muy bien ustedes, que está enfrente de la Alameda de Bellas Artes, Juárez y López, una casa de cantera grisácea, que es la casa del rey del pulque, de Ignacio Torres Adalid. Le hace esa magnífica casa y Juana, la hermana mayor, al estar revisando las habitaciones, estaba ahí asomada, resbala, se cae y se mata. Entonces esto pues fue terrible para los Rivas Mercado. Antonio le hace su mausoleo en el Panteón Francés de la Piedad, ahí Viaducto y Cuauhtémoc. Está rodeada por dos ríos ese panteón, el río La Piedad y el río Becerra. Le hace este mausoleo de tipo Art Nouveau a la hermana y reproduce ese mausoleo para hacer el propio. Y ahí es donde también yacen los restos de Antonio Rivas Mercado. Y bueno, pues después de ese supuesto suicidio, pues Antonio recibe en 15,000 pesos oro, una fortuna para la época, y decide llevarse a la familia a Europa, a pasar sus últimos años porque Antonio Rivas Mercado pues le habían detectado cáncer de páncreas, ya estaba muy grave. Entonces se lleva a toda la familia, se quiere llevar a Albert para ver si así se reconcilian en París. Y bueno, Albert les dice, pero ¿cómo quieren que vaya tanto tiempo de vacaciones? Estoy en una nueva chamba. Con Plutarco Elías Calles se está haciendo este fraccionamiento donde decían, pero ¿cómo vas a fraccionar? Donde sobre colinas, hay cuatreros, hay asaltantes, no hay caminos, está oscuro. Antonieta sacó un atlas y se pone a bautizar los nombres de las calles de esta nueva colonia, Chapultepec Heights, ¿no? De las lomas de Chapultepec, que está pues también cumpliendo 100 años. Regresan de Europa y ahí pues la situación ya era terrible. Es cuando pues el mismo Albert le pide el divorcio a Antonieta, no se lo da, está a punto de perder pues ya la custodia de don Antonio. Y en ese momento pues es cuando se vuelve una gran dramaturga, cuando tenía sus funciones en el Foro Limber, etcétera. Y después de que apoya, casi saca el tarjetazo y paga los trajes de etiqueta, la vestimenta de etiqueta de los miembros y miembros de la Orquesta Sinfónica de México, lo que es la Orquesta Sinfónica Nacional. Patrocina pues diversos proyectos en los cuales pues participa muy, muy activamente, con el Teatro Ulises, ¿no? También con Novo, con Villaurrutia. Pero tal como está en sus diarios, los diarios de Burdeos, que son sus últimos días de vida, pues está desesperada. Era una mujer que no está haciendo un proyecto cuando ya está iniciando otros 7, no termina esos 7 cuando hacía otros 49, entonces todo el tiempo está movida
haciendo cosas porque sabía que se estaba acabando como el pábilo de una vela, ¿no? Con su vida se iba extinguiendo. Y bueno, pues es obvio que desde que los corren de la casa queda pues muy, muy deprimida, muy triste. Sin embargo, sigue haciendo negocios en pro de la cultura, hace pues grandes proyectos, ediciones, obras de teatro, pues facilita el camino hacia lo que sería la cultura del siglo XX en México, una cultura que estaba pues muy atrasada todavía a principios de esa centuria. Y Antonieta pues fue el artífice de estas grandes uniones, como decías hace rato, que tenía una gran conexión con todo México, políticos, intelectuales, con el pueblo. Y así es que pues se va pagando poco a poco Antonieta, le van mermando la salud, las deudas, las broncas con los hermanos, la bronca con el esposo, le quieren quitar al hijo, y finalmente pues se va primero a Estados Unidos, se va luego a Burdeos, pasa hambre, frío, contrario a lo que nos dicen Fabián Bradou y Catherine Blair, hasta el final de sus días Matilde Cristina le mandó dinero y bueno, la estaba pasando muy mal, los hermanos le retiraron todo el apoyo económico, los terrenos que ella les había regalado de las Lomas los había hipotecado, se había pulverizado la fortuna de los Rivas Mercado, no querían saber nada de ella. Mario se alía con Albert para quitarle al hijo, y es cuando recibe la comunicación de Vasconcelos para que pues se vieran en París aquel 10 de febrero del 31 en el Hotel Rive Gauche, ahí en el centro, para pues que hablaran, ¿no?, de este nuevo proyecto de literatura de la cual ella iba a ser la directora, de esta revista iberoamericana de poesía y literatura. Se reunieron pues solo para que Vasconcelos le dijera que regresaba con su esposa, que regresaba con su familia, que su hijo iba a estudiar en la Sorbona, que pocas palabras le estorbaba en Europa. Le extiende un sobre con un billete de 500 francos, se lo da, pues regrésate a México, arregla tus asuntos y aquí acabó todo, ¿no? Pues Antonieta, que está esperanzada, así quiere acabar con alguna deuda, pues le dan la puntilla a Antonieta, pues devastada, se va a la habitación 7 de Vasconcelos, en lo que él está platicando con el ministro plenipotenciario de México en Francia. Sube a la habitación, en lo que la mucama está haciendo el servicio, distraída, entra, del cartapacio de Vasconcelos se extrae el revólver, y bueno, pues a la mañana siguiente, el 11 de febrero, a las 9 de la mañana, se va a Nuestra Señora de París, y frente a una capilla, un altar donde había un Cristo medieval magnífico, pues se pone a rezarle, se pone a platicar con él, que a decir del poeta Labastida, pues fue el último padre que tuvo en vida. De su bolso Chanel de color lila, del mismo tono del vestido, extrae el revólver, y al escuchar la detonación pues van corriendo los sacerdotes a ver qué había sucedido. Ven que se está desangrando en una banca, tratan de que se reincorpore, y ven pues que tenía una imagen de Guadalupe completamente ensangrentada. Es mexicana, la mandan llevar a un hospital cercano, donde muere 9 horas después de una agonía terrible. Los restos pues van al panteón de los judíos a las afueras de París. Como nadie reclama los restos ni se pagan los derechos, pues los trasladan a la fosa común. Y tiempo después, Pascual Ortiz Rubio, quien le arrebatara la presidencia con ese fraude a Vasconcelos, manda a la arquidiócesis de París una imagen de Guadalupe. Esta imagen queda castigada en las bodegas de la arquidiócesis varios años, hasta que finalmente la colocan en el lugar del suicidio. Recordarán ustedes pues que hace una semana se cumplieron 5 años de que estalló Notre Dame, se incendió, toda la parte superior queda devastada, los rosetones, los vitrales, el altar, pero las capillas quedaron íntegras, por eso es que se rescató la capilla, no le pasó absolutamente nada a la capilla del suicidio ni a la imagen de Guadalupe. Y bueno, pues 3-4 meses después de ese incendio, que fue el 19 de abril del 2019,
el 27 de julio del 2019 falleció a los 100 años en una casa asistencial de Coyoacán, Catherine Blair, la autora de La sombra del ángel, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a esa mujer es que se está pues haciendo esta labor casi arqueológica con los Rivas Mercado, porque aparte de todo, al ser un arquitecto de Porfirio Díaz, somos muy maniqueos de repente con nuestra historia. Es del virreinato, no sirve. Es de la época de Cortés, no sirve. Es esto, aplastaron, no sirve. Pues sí, pues es parte de la cultura. Es de la época de Porfirio Díaz, todo lo que se hizo, que fue poco, que el siglo XIX hubo muy poca arquitectura, nos invadieron franceses, españoles, ingleses, gringos, no se podía construir. Y pues bueno, se hace esta fastuosidad aquí en la colonia Guerrero, pero nadie la pelaba, hasta que finalmente pues se reconstruyó, se le dio valor. Han venido arquitectos de todo el mundo para que lo afirman. Esta es la edificación más exquisita, más notable que se hizo en todo el país, en todo el siglo XIX. La tenemos aquí a menos de 1 kilómetro, ¿no? La Casa Rivas Mercado. Y gracias a la novela, pues es que tenemos este patrimonio, pero no nada más el patrimonio. Ok, sí, se gastaron pues 150 millones de pesos en 14 años, 10 millones por cada año de la reconstrucción, una barbaridad. Y quedó tal como la dejó en 1899, 1902, cuando termina la construcción, Antonio. Eso es muy importante, por el valor patrimonial, arquitectónico, artístico. Pero aquí lo importante es que se rescató la historia de Antonio, la historia de Alicia, la historia de Mario, de Amelia, la historia de Antonieta. Y al hablar de Antonieta, pues detrás de ella es legión. Toda el México contemporáneo, en el psicoanálisis, por ejemplo, Samuel Ramos, el impulso que dio al muralismo, el impulso pues que dio a la música, con Carlos Chávez, al teatro, a la danza, Clementina Otero, a la poesía, Villaurrutia, Novo, Owen, en fin, fue una expansión. Y eso estamos hablando nada más de los nacionales, ¿no? Ya hablamos hace rato de Jean Cocteau, también se hace muy amiga de García Lorca, un poco antes de que estuviera en el hospital en Nueva York. Entonces pues captaba, traía e influenciaba a todas estas mentes que se reunían en la Casa de Héroes 45, con el Teatro Ulises, con el Foro Limber, o con Esperanza Iris, que fue también esta gran actriz, gran promotora que fue también Esperanza Iris, gran empresaria. Entonces pues es una mujer y bueno, aparte este valor de ensalzar a la mujer, de darle su verdadero lugar en la sociedad, y que ahora pues ojalá pudiera llegar a ser es lo que queremos. No se trata de competir, ni mucho menos. También fue una gran mujer, Frida Kahlo. No queremos que se vuelva un artículo pop, no queremos que ocurra algo así como si fuera una mercancía, no, pero que se le dé el digno valor a esta mujer que sentó las bases de lo que estamos viviendo en este 2024, ¿no? Entonces es una mujer que está presente, busca en sus textos, sus libros, sus obras de teatro, o acérquense, ¿no?, a los contemporáneos, a Gorostiza, que tiene pues este poema tan magnífico que es acerca del agua. En fin, es magnífico toda esta pléyade de personajes que se dan con Antonieta Rivas Mercado, la pléyade de personajes que se dan en la Academia de San Carlos cuando fue director Antonio, de 1903 a 1912, Justo Sierra, Antonio María Fabrés, catalán, que fue contratado por Porfirio Díaz para que fuera el director de la Academia de Pintura, y después que fuera el director de la Academia de San Carlos, pero se lo gana el puesto Antonio. De Fabrés pues fue un gran pintor. En la sala 56 del Museo del Prado hay obra de Fabrés, la misma sala donde está la de Joaquín Sorolla, que fueron contemporáneos. Él iba a ser el director de la Academia San Carlos, se lo gana Antonio, no lo quería. Los presupuestos de la Academia pues no se iban a ir ni escultura ni pintura, se iban a arquitectura. Y Fabrés decía, pues dejen de pintar retratitos, naturalecitas muertas,
paisajitos, pinten la revolución, pinten lo que está sucediendo en México y el mundo, le decía a los jóvenes pintores mexicanos en 1903, a Montenegro, Orozco, Siqueiros, Rivera. Y Rivera, pues vaya día elige para hacer su primera retrospectiva. El 20 de noviembre de 1910 presenta su retrospectiva en la Academia de San Carlos, pero en la mañanita había apuntado en la agenda: vamos a recibir al director. Y él y otro grupo de 100 estudiantes de pintura, junto con Fabres, recibieron a Antonio Rivas Mercado a tomatazos, a huevazos y a pedradas por toda esta cuestión de los presupuestos. Y bueno, Antonio, pues muy deprimido, se quita todo eso que le habían aventado y se queda muy triste. Y dice, bueno, pues ¿qué le consiguió las becas a Diego Rivera para que se fuera a Moscú, para que se fuera a Florencia, para que se fuera a París? Fui yo. Son becas que de manera personal yo se las conseguí por medio de la Academia de San Carlos. Y así me paga. Y no solo eso, se convierte en uno de los mejores amigos de Antonieta Rivas Mercado. Pero bueno, pues así somos luego de ingratos los hijos, ¿no? Bueno, pues vamos con una canción más y ahorita regresamos. Ya estaba, ¿verdad? El nombre es un poco complicado. Es My Woman. My Woman. Vamos a escuchar My Woman y ahorita regresamos. She can be my woman. She makes a fool of me, never treats me good. Don't know why I should love her. She's lying when she says I love you. I know it, but what am I to do? Though she makes me cry, I don't care, for I love her. Once I laughed at love, thought it all wrong. Then she came along like a new song. Now I sing a blues song. My woman, she has a heart of stone. Not human, but she must be my own. Till the day I die, I'll be loving my woman. Bueno, pues ya regresamos después de haber escuchado esta es jazz, ¿no? Y nos quedamos con pues el rescate de la casa Rivas Mercado, ¿no? Y yo he tenido la oportunidad de
estar en la casa, de conocer gente que estuvo involucrada en el rescate y yo la conclusión a la que he llegado es que, o sea, se ha hecho todo ese esfuerzo porque salió desde la sociedad civil. No, sí hubo como un no sé cómo, un comité, o ahorita nos vas a puntualizar bien, pero como yo lo tengo entendido es que salió un comité como desde la sociedad civil, pero era a partir del amor de esta... Para mí, María Antonieta Rivas Mercado, su tercer apellido, o primero o segundo, es pasión, ¿no? Ella, su vida era una pasión. Ahorita que hablábamos sobre pues todo lo que ella, pues la grandeza, ¿no? O sea, bailarina, extraordinaria bailarina desde pequeñita, de ballet, ¿no? Extraordinaria actriz, académica, hacía un chorro de cosas, ¿no? Pero todas las hacía muy bien. Y había una frase que a mí se me quedó, a ver si me acuerdo perfecto, ¿no? Que decía que en un libro tenía, en la biografía de Fabián, decía que pues en un libro tenía como subrayada que decía, yo que queriendo tener 7 vidas a la vez apenas soy la mitad de una, ¿no? Así yo creo que se sentía, pero ahí es la pasión con la que vivía, y esa pasión nos la transmitió a mucha gente, y a partir de eso tratamos de rescatar, o en este caso el rescate de la casa fue a partir de esa pasión, a partir de ese amor que gente pues de la sociedad le llegó, tanto la obra de Antonio como la vida de María Antonieta y de toda la familia, ¿no? Porque así fue que se dio el rescate de la casa, que estaba abandonada, ¿no? Y a partir de ahí también de la colonia, ¿no? De la colonia Guerrero. Sí, está muy padre esto que dices. Así fue por todo este amor que le imprimió a su vida, el amor al pueblo, a la cultura, al arte, a la ciencia. Hace esta gran vinculación a Antonieta, y es tanto lo que hace, pero tan poco conocido, que de repente que los pocos que empiezan a explorar y se dan cuenta de esta gran pérdida, queda todo como en el morbo, ¿no? La que se suicidó y tal, ¿no? Pero no se ponen a explorar lo que hizo ella. Pero tampoco se pone a explorar lo que hizo Antonio, que fue quizás el mejor arquitecto del siglo XIX en el país. Entonces, como que se está resignificando a los Rivas Mercado a partir de este rescate, gracias a los vecinos de la calle de Héroes. Cuando fue el Instituto Washington, se vende la casa del 1938, ya tiempo después del suicidio de Antonieta. Un grupo de empresarios vascos de la educación fundan ahí el Instituto Washington, que hasta 1985 fue este Instituto para Formación de Secretarias y Administrativos. Y con el terremoto pues se destruye la parte norte de la casa, la dejan abandonada, no había dinero para rescatarla, y pues luego se enteran los vecinos jóvenes en aquel entonces de la calle Héroes que se iba a contratar un despacho de ingeniería que diera el dictamen que la casa está en tan mal estado que había que demolerla y así aprovechar para hacer un condominio horizontal. Entonces se enteran, hablan con Catherine Blair. Catherine Blair pues habla con Ana Lilia Cepeda. Catherine Blair acaba de publicar su libro en aquel entonces, 2004. Ya lleva pues casi 21 años de abandonada la casa. Y entonces pues ya la buscan, van con Ana Lilia Cepeda, que está en el fideicomiso. Y bueno, después de un montón de negociaciones, el único gobernante sensible para defenderla fue Alejandro Encinas. Da la orden que el gobierno de la ciudad compre la casa, la compran en una bicoca, y de todas formas la casa seguía abandonada, entraron indigentes, quemaron lo poco que queda de la casa, se destruye. Entonces nuestro maestrísimo Guillermo Tovari de Teresa,
que junto con Ana Lilia acaban de restaurar el templo del ex convento de Corpus Christi, aquí en la Alameda. Dijeron, bueno, ya restauramos patrimonio del 18, hagamos lo propio con patrimonio del 19 y del 20. Vienen las fiestas del centenario y del bicentenario. Se entra en comodato con el gobierno de la ciudad, se hace la Fundación Conmemoraciones 2010 y se comienza con el restauro a partir del 2004. Y bueno, 13 años después se abre al público. El terremoto del 17, en ese año que se abre, también el terremoto del 19 de septiembre afecta a la casa, hubo que cerrarlo otra vez, etcétera. Se vuelve a abrir y bueno, pues se ha hecho un faro de cultura de la Guerrero. Hay cursos de crónica con los habitantes y los niños de la Guerrero, talleres de teatro, de poesía, de literatura. Hay pues muchas presentaciones de libros, hay jazz, tenemos una obra de teatro que está muy padre. Una actriz interpreta a Antonieta Rivas Mercado y el primer y último domingo de cada mes Antonieta los recibe en su propia casa contándoles su vida y los recovecos de la casa y de su vida y sus secretos. Entonces está muy padre. Y bueno, pues se va a demoler parte en estas 2 semanas lo que es el número 47 y 49, las casas que también eran de Antonio, pero él no las había hecho, que formaba parte de la secundaria del Instituto Washington. Se va a reconstruir todo eso, pues se va a abrir una biblioteca para cronistas y para cronistas de la Colonia Guerrero, pues cafetería, se va a abrir parte de lo que serán las nuevas oficinas y se pretende con la Fundación Conmemoraciones abrir un centro cultural en ese lugar para formación de dramaturgos, de escritores, de artistas plásticos, pintores, etcétera, videoastas, cineastas. Entonces esto estará por ahí del 2027, pues parte de los planes. Entonces es un faro de la cultura ahorita de la Colonia Guerrero. El fideicomiso recién restauró todas las portadas del siglo XIX que van de ahí de la zona de San Hipólito hasta el metro Guerrero. Entonces se está hermoseando toda esa zona de la colonia, se está haciendo equipamiento, se está reestructurando toda esta zona, se van a poner áreas verdes, etcétera. Entonces parte de un proyecto más amplio. Y por ejemplo, pues las quinceañeras van y se toman la foto ahí en el pórtico de entrada de la casa, ¿no? Yo soy acá, aquí está mi credencial de lector, aquí está mi INE, yo soy de la... pues ven y tráete tus chambelanes y ahí es... Pero la gente, no saben ustedes cómo defiende la gente de la Guerrero la casa, pero brutal, ¿no? Hubo un episodio muy bonito que se regresó parte de las ruinas de la casa que están resguardadas. Entonces nos recuerda lo que pasó en Cracovia, en Polonia, en la Segunda Guerra Mundial, después del bombardeo nazi. Destruyen la catedral, el casco histórico, y cuando comienza la restauración rearman, ¿no? Pues gracias a lo que empieza a llegar nuevamente a la casa, tenemos planos originales, tenemos el plano de los tapetes encáusticos, de la cerámica del piso, tenemos la herrería original de tipo Art Nouveau, pero esto es bien bonito, ¿no? Porque habla del amor y del orgullo tan grande de la gente de la Guerrero, ¿no? De tener la cultura en Héroes 45 y con uno de los mejores arquitectos de la ciudad, el Ángel, y con Antonieta Rivas Mercado. Entonces es un orgullo muy grande. El recorrido que damos allá pues es muy completo, porque es una parte hablamos de los Rivas Mercado, otra de la reconstrucción y otra pues ya de la historia del barrio. Es un barrio que tiene 700 años, Cuepopa, ¿no? La historia del pulque, que es también lo tratamos mucho, y del gusto de Antonio Rivas Mercado por el tlalchicotón, por la bebida blanca de los sueños negros, ¿no? Entonces un recorrido muy completo que para nuestro director Cristóbal Arias y yo, que somos los que damos las visitas, pues es todo un reto, pues es como subirse a una máquina del tiempo. Una casa que está fundamentalmente vacía, pues tienes que... esto es una pequeñísima parte de lo que más o menos hablamos allá adentro, ¿no? Pero una casa que está vacía y bueno, pues pasó esto, abres una ventana, pues imagínense, esto era Cuepopan, aquí habían ríos, arroyos,
acequias. Tenemos una ovenia, que es un árbol que compró Antonio Rivas Mercado, un árbol de 18 metros. Este árbol que lo compró en los viveros unos viveros en Chapultepec que le pertenecían a Tatsuguro Matsumoto, el que introduce los eucaliptos y las jacarandas en la ciudad. Y en algunas crónicas encontramos el otro extremo de Cuepopan, hasta 1942-44, se formaba en temporada de lluvias, cuando llovía regularmente, cuando tenía que llover, de mayo a septiembre, se formaba un espejo de agua que en la etapa precuautémica comunicaba Tenochtitlan con Tlatelulco, la lagunilla, ¿no? Es como se sigue llamando ese barrio por lo que pasaba. Ya obviamente ya no migran garzas, que la garza es el pictograma de la estación de metro, por lo que migraba. Esas garzas llegaban hasta la casa Rivas Mercado. Antonieta las veía en esta migración cuando venían a este pantano, a este humedal que se hacía en plena Ciudad de México, ¿no? Entonces hablamos de todo esto, que no, pero ¿cómo crees? Sí, los acueductos que venían desde acá, la primera colonia, la de los arquitectos, hablamos de urbanismo, de arquitectura. Entonces, padre, porque la gente dice, pero ¿cómo es eso? Pero siempre tiene este mal pensamiento acerca de estas colonias disque viejas, ¿no? Porque fueron las más nuevas, las más sofisticadas, empezando por la colonia Guerrero. Entonces, o el Panteón de San Fernando. Pero ¿cómo? Y que aquí está Juárez. O sea, son cosas que pues la gente se maravilla, conoce un poco la historia, o los que van por Antonieta se van con esta historia de arquitectura y de urbanismo. Los arquitectos se van con la historia de los Rivas Mercado. Y el público que viene a conocer de la ciudad, pues se lleva todo, ¿no? Entonces, y la excusa pues es Antonieta, ¿no? Ay, nosotros no queremos que se acabe el programa. De verdad, siempre es embelezador escucharte, Francisco. De verdad, gracias por aceptar de nuevo esta entrevista, este programa que, bueno, creo que muchos, y me incluyo, nos quedamos con ganas de conocer más, con ganas, obviamente, de ir a visitar la casa, que Paquito ya la conoce bien, pero yo pronto estaré por allá. No tanto como quisiera. Pero no, de antemano muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por tu pasión por la historia, por la crónica, de verdad, la transmites y uno no le queda más que escuchar. Y pues gracias a la Pulquería La Canica, porque aquí estamos, siempre es nuestra casa, nos apapacha mucho y pues nos permite también estar aquí degustando el pulquito. Nos vamos a ir por una última canción, pero antes, bueno, pues les paso el micrófono para que se despidan. Bueno, pues yo nada más que quisiera pues recomendar a la gente, a todos los ñeros y a todas las ñeras que pues se acerquen a las biografías de María Antonieta, tanto la de Catherine como la de Fabián Bradou, que se llama Antonieta, y la de Catherine es A la sombra del ángel. Hace unos años se presentó también en Bellas Artes como toda la obra completa, una recopilación de Taide Acosta también, que la busquen. La verdad es que vale muchísimo la pena. Y pues bueno, si ahí por ahí en los libros de los viejos también todavía pueden encontrar tanto lo de la crónica de la campaña de Vasconcelos de María Antonieta, las obras de teatro, las cartas que le escribió a Manuel Rodríguez Lozano, que son maravillosas también. Y hay también una edición como vieja de lo que en ese momento era como las obras completas que se habían recopilado de Luis Mario Schneider. Ajá, también por ahí vayan y lean a María Antonieta, lean su obra y entrénse también de su vida. Y pues bueno, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Estela, y pues a María Antonieta, donde esté, la amo y que siga iluminando mi vida. Francisco. No, pues muchas gracias, un honor estar con ustedes, Estela, Tocayo, Paco Dorado, y estar acá en La Canica.
pues es maravilloso. Muchas gracias y qué bueno compartir la misma pasión. Y si pueden, pues también léanse, pues casi como Biblia cultural mexicana, pues léanse Muerte sin fin de Gorostiza, siempre humedece el espíritu. Claro que sí. Y pues entonces nos vamos con la última canción. Tenemos mucha tarea, pero primero los vamos a agasajar aquí con la última canción, es Gardel, con Volver. Y aquí nos vemos la próxima semana, nos escuchamos y... Hasta la victoria ñera. Y hasta la victoria de María Antonieta. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Somos Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. 6 años generando contenido. Les agradecemos su apoyo y participación en nuestra comunidad, lo que nos impulsa a seguir mejorando y creando contenido de calidad. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Esta fue una producción de Conexión Dispersa. Kick it, roof down.